del estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes, y nos da muchísimo gusto que el día de hoy desde el Supremo Tribunal de Justicia en el Salón Bicentenario estamos en el marco del 5º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con uno de nuestros invitados. Él es Carlos Zaraza Gómez desde Colombia. Perdón, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Pues muchísimo gusto y gracias por aceptar la invitación de nuestro presidente, el magistrado Daniel Espinosa Licón, quien pues está muy contento de recibir a este grupo de visitas muy distinguidas, en donde pues para todos será muy interesante este proceso para hablar sobre víctimas y justicia. ¿Quién es Carlos Zaraza? Bueno, antes que nada, Carlos Zaraza es un ser humano que ha aprendido y ha crecido en un mundo atribulado, en un país atribulado como Colombia, pero con muchas ventajas y maravillas también. Además de eso, soy abogado colombiano, tengo una especialidad en Derechos Humanos, una maestría en Derecho, soy doctor en Derecho. Me he formado mayormente en Colombia, pero he tenido la ocasión de estudiar en Australia, en Estados Unidos, en algunas universidades. Y bueno, soy básicamente profesor. En el derecho ejerzo varios asuntos, he ejercido la consultoría, he trabajado con el gobierno colombiano, la Defensoría del Pueblo y otras entidades como el Poder Judicial, pero ahora me dedico muchísimo a la academia de la investigación, que creo que es el alma que tengo y de donde puedo aportar a la sociedad. Qué bien, bueno, yo no sabía que habías estudiado en tantos espacios, eso me da mucho gusto, y eso pues también vale el que vengas aquí como un invitado distinguido de este congreso. En esa ocasión, ¿qué es lo que vienes a platicarnos? ¿Qué es lo que vienes como conferencista? Ya vimos que estuviste en algunos lugares, en CUNORTE, en el Centro Universitario del Norte, y allá, ¿de qué platicaste? Bueno, en principio mi marco general de investigación son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que tiene todo que ver con este 5º congreso que organiza la red internacional. Totalmente, La Universidad de Guadalajara tuvo la deferencia de invitarme a su Centro Universitario del Norte, y allí tuve la ocasión de conversar con profesores, estudiantes y con los administrativos también sobre un tema que es muy interesante para mí, que está muy actual, y es humanismo digital y derechos emergentes. Es toda la convergencia que hay entre la tecnología, el uso de inteligencias artificiales y los derechos humanos. Pues un tema bastante interesante. Fíjate que aquí en el Supremo Tribunal de Justicia, una de las ejes centrales que ha manejado el presidente justamente es el tema de la justicia digital y últimamente el tema de la inteligencia artificial, así que pues va a ser muy rico escucharte. Seguramente vamos a tener un gran interés y una gran expectación por estar pendiente de tu charla de un rato más, que va a ser... Claro, la charla que daré en un rato, en una hora tal vez, o 2 horas, versará sobre el control de convencionalidad a la luz de las afectaciones de las víctimas, sobre todo de conflictos armados en nuestra región de las Américas, y pues con un énfasis especial en Colombia, por supuesto, que es un laboratorio de conflictos armados no internacionales, y también de México con la problemática que tiene hoy en día de seguridad. Entonces intentaré mostrar esa figura jurídica a la luz de las víctimas y cómo ésta le ha podido aportar a ellas. Fíjate que nosotros estamos muy contentos porque hay un gran semillero de investigadores colombianos que han estado desde el primer congreso acompañándonos cada uno, y siempre el tema es conflictos armados. No sé cómo está actualmente, si ha continuado esto en aumento o ha
disminuido, nosotros creemos que ha disminuido. Alguna ocasión tuvimos a un coronel, teniente coronel, que estaba a cargo del tema de contra las FARC, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo se encuentra la situación allá en Colombia? Colombia es un país que infortunadamente se ha construido a partir de los conflictos. Nuestra historia es hecha de conflictividades desde el momento mismo de la independencia como nación hasta el día de hoy mantenemos conflictos. Se han reducido algunos conflictos históricos, como por ejemplo el que tú mencionas de las FARC, con el acuerdo que se hizo en el año 2016, pero a partir de esos mismos acuerdos hay unas disidencias de otros movimientos que se van también organizando y van formando grupos armados organizados nuevos, porque pareciera ser que es una dinámica cíclica en nuestro país. Entonces sí se ha disminuido mucho el tema de grupos armados, pero persisten algunos antiguos como el ELN, que todavía existe, y unas disidencias de las FARC y otros elementos, y a eso le sumamos, por ejemplo, las bandas criminales o ACRIM, que surgen a partir de personas que pertenecían a estos grupos armados y que ya no tienen una forma de empleabilidad, entre comillas, y tienen que unirse a estos grupos delincuenciales. Así que disminución, pero aún existencia. Existen. Fíjate que también una de las cosas que creo que han sido parte pues esencial aquí en México es esa conectividad que hay con el crimen organizado entre México y Colombia, pues yo creo que ya históricamente temas de narcotráfico y esas cosas. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo la veo demasiado compleja, y yo anotaría algo más de lo que tú dices, y es que ya se está volviendo algo no solamente entre dos estados, sino una problemática transnacional que involucra a muchas naciones. Si vemos, por ejemplo, ahorita la influencia de grupos mexicanos y colombianos en Ecuador, en el conflicto armado que acaban también de declarar hace un par de meses, no internacional en Ecuador, en los conflictos que existen en Nicaragua, en Salvador, en otros países de América del Sur y de Centroamérica, pues yo creería que ahora ya no hay solamente dos actores nacionales, sino unos actores transnacionales, y eso complica muchísimo el escenario. Fíjate que también en cuestión educativa nosotros hemos notado cómo se hace una gran apología del delito a través de las telenovelas y demás, que lo traigo a colación porque también estoy dentro del ámbito educativo, y cómo se han convertido en esa idealización hacia, lamentablemente digo, para con ese tipo de cuestiones. Los muchachos empiezan a hablar con este acento tan bonito. A mí me gusta mucho el acento de ustedes, pero luego lo ven como una cuestión de gracia, y a partir de lo que ven en la televisión, en esta cómo inciden, cómo influyen en todo, pues con Colombia, no solamente es la música, el café y todo, también lamentablemente son estos temas que nos ocupan el día de hoy. Yo creo que hemos permitido que este tipo de asuntos permeen mucho la cultura en general. Sí. La cultura desde lo que tú dices, producciones televisivas, producciones cinematográficas, la misma música, pero más allá de eso, la cultura en tanto al comportamiento cotidiano de las personas, ¿no? Entonces, en las escuelas, en los colegios se vende mucho ese tipo de estigma social, ¿no? Porque la gente cree, y sobre todo las personas de bajos extractos sociales, que de pronto no tienen acceso a otro tipo de educación, a otras ofertas, pues ven esto como un ideal, claramente, sí, como tú lo dices, y yo pienso que hay unos liderazgos negativos que están llevando a que los jóvenes y las jóvenes pues tomen este camino, ¿no? Y eso nos lleva adicionalmente a que de manera internacional tengamos un panorama de estigmatización impresionante. Claro, aquí le llamamos también pues apología del delito, y bueno, es el pan de cada día. Ahora con la apertura de redes y de canales como Netflix y esas otras, en donde hay una gran variedad de posibilidades las que se pueden accesar. Pues Carlos, a mí me llamó mucho la atención que fuiste a estudiar en Australia. Muy bien, estuve tan lejos. Sí, estuve estudiando en Australia un curso sobre cómo enseñar el derecho, nuevas pedagogías y nuevas didácticas para enseñar el derecho, y sobre todo
cómo se puede enseñar a través del idioma inglés. Ellos están muy interesados en que podamos conectar ya el derecho anglosajón con el derecho que antes llamábamos de corte romano-germánico, que haya coincidencias y que esas nuevas pedagogías y esas nuevas didácticas del derecho se puedan implementar desde esas visiones novedosas del mundo. Entonces estuve haciendo un curso allí en ese sentido. Qué bien. Y bueno, a mí me interesa mucho este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho? Bueno, yo soy un optimista de las tecnologías. A mí me asusta, por eso digo, a mí me asusta un poco. Te comento por qué razón. No, hay muchas personas que están asustadas con ello, claro. Es la generalidad, pero también creo un poco de desconocimiento y cómo lo venden, ¿cierto? Los medios. Nosotros estamos tratando de hacer una campaña de alfabetización en general de los abogados en términos de inteligencia artificial, porque una de las ideas que más se vende es que la inteligencia artificial reemplazará a los abogados y a los jueces. Yo por eso te decía, iniciar mi respuesta diciendo que soy una persona optimista, soy optimista en ese sentido, y cuando iniciamos la entrevista decía que aún soy humano. Yo creo que las inteligencias artificiales no podrán superar algunas características de los seres humanos. De hecho, para mí esa misma denominación de inteligencia artificial es un poco errática. Más bien podríamos decir que son sistemas expertos que pueden aprender de alguna manera lógica y que seguirán haciendo algunas labores muy mecánicas, muy, si quisiera decirse, operativas, pero más allá de eso no podrán hacer valoraciones, por ejemplo, valoraciones probatorias, no podrán hacer valoraciones éticas, no podrán poner en un punto una ponderación de derechos y ese tipo de cosas. Entonces yo soy optimista. Porque, digo, mi comentario viene en el sentido de que no hace mucho vino una persona a hablarnos este tema de inteligencia artificial y mencionaba acerca de las convivencias, que cómo podría funcionar con las convivencias con los niños en materia familiar. Bueno, pues hay formas ya de tener a lo mejor esta convivencia de manera virtual porque no está el papá o la mamá cercano, y que podría generarse, pero yo creo que esto no sustituye absolutamente nada. O sea, para un ser humano y sobre todo un padre o una madre. Efectivamente, fíjate que pues del tema que yo hablo y que me gusta hablar se llama humanismo digital, precisamente mirando cómo uno combina las nuevas tecnologías con el ser humano y sobre todo con esos principios y valores del humanismo que nacen en el siglo XV. Yo creo que, y lo dice el humanismo digital como movimiento teórico y filosófico, que no nos van a reemplazar por varias razones. Primero, porque no hay manera de comparar a un humano con una máquina. Hay algunas funciones que se pueden dar, pero una función de crianza, una función de acompañamiento, lo que tú mencionas de estar allí para levantar a otro ser humano en términos de toda su formación, es casi que imposible que se pueda dar. Entonces yo no compararía ni humanos con máquinas ni viceversa, máquinas con humanos, sino que creo que podrán darse algunas convergencias como una herramienta nada más alterna. Así es. Sí. Carlos, pues a mí me encantaría que pudiéramos seguir conversando. Me encanta tenerte aquí en Guadalajara en este 5º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a quien queremos invitar a que nos vean y conozcan todo lo que se está haciendo y todo lo que estamos tratando, estos puntos tan interesantes en donde se está viendo como punto principal a las víctimas del derecho internacional humanitario, de la guerra, víctimas ocultas, a los niños, a lo que tenga que ver con el medio ambiente, en donde quiera vamos a encontrar siempre víctimas migrantes. Es tan amplio que, bueno, esto de verdad es muy interesante. No, el gusto ha sido mío, Janet, muchas gracias a ti por la invitación, por supuesto a la red. El Congreso ha sido un éxito y va a seguir siendo un éxito. Yo siempre dispuesto y desde este momento me pongo a tu disposición y a disposición, por supuesto, del Honorable Tribunal para cualquier cosa que requieran, en lo que yo pueda ayudarles, pues siempre estaré allí con la mayor humildad posible. Bueno, aquí tienes de veras las puertas abiertas, este es tu programa, cuando quieras venir y compartirnos cualquier cosa, cualquier adelanto, pues sabes que aquí estaremos a tus órdenes. Mil gracias. A nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, nuestro presidente, pues agradecerte y bueno, pues a todos los que están aquí en la red internacional, seguimos y agradecerles que nos estén sintonizando. Que tengan una linda mañana. Hasta pronto. Gracias.